amigos, César Azabache, abogado penalista, nos acompaña. César, un placer como siempre tenerte por acá. Cristian, ¿cómo estás? A ver, cuéntame un poco. Primero, las consorciadas. Un artículo que publicas en el diario El Comercio. Dices que es un error a dónde le han puesto el ojo el Congreso de la República, porque en todo caso, quien se encarga del tema de las reparaciones civiles, que es lo que apelan las reparaciones, y finalmente la persecución contra personas jurídicas, no es el Ministerio Público. El Ministerio Público. ¿Quién es? Las procuradurías. ¿Qué es lo que pasa? Esto, para explicarlo de manera simple, las fiscalías tienen por objeto organizar casos contra personas físicas. ¿Qué significa eso? Identificar circunstancias, condiciones y evidencias que conduzcan a cargos radicados en una persona con nombre y apellido. Todo esto de lo que estamos hablando en este tiempo tiene que ver con el retraso de establecer la responsabilidad de las empresas que se asociaron con una empresa, Odebrecht, que resultó ser corrupta. El tema es interesantísimo y en términos de moral pública es muy importante, pero no tiene nada que ver con las cosas que debe resolver el Ministerio Público. Tiene que ver con las cosas que están a cargo de la Procuraduría, donde sí, por desgracia, hay un retraso muy intenso. Claro, las cosas son confusas porque en el momento que el propio Ministerio Público anuncia los cargos que ha presentado contra quienes firmaron los contratos de consorcio y contra quienes firmaron las actas de estas distribuciones asimétricas de ganancias, el propio Ministerio Público, insisto, pone el nombre de las compañías por encima del nombre de las personas físicas a las que ha incluido en la investigación. De hecho, lo que estamos esperando todos, correspondiendo a un anuncio que hizo ayer el procurador Ramírez, es que ahora, el procurador ha dicho que así lo va a hacer, ahora presente sus cargos contra las compañías. La confusión es esta. El procurador ha dicho ayer que la Procuraduría ha decidido ir sobre las personas jurídicas, sobre las empresas, solo después que el Ministerio Público presente cargos contra personas físicas con nombre y apellido y presente hechos con fecha, día, hora y lugar que justifiquen cargos penales. Esa es la decisión de la Procuraduría actual, ponerse detrás, un paso detrás de las fiscalías. Que ellas avancen y ellas entran después. Bueno, es su decisión. A mí en lo personal no me gusta. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, y en realidad esto es lo que dice la ley, las Procuradurías no dependen de las fiscalías. Tienen una serie de acciones legales posibles que pueden desplegar al costado, en paralelo y sin esperar que la fiscalía actúe. Por ejemplo, las Procuradurías tienen un objeto, tienen que recuperar fondos para el Estado. No tienen que hacerlo necesariamente en casos penales. Las Procuradurías también pueden litigar ante jueces civiles. Estas Procuradurías tienen además el discutido, difícil, y hay que hablar de eso también, decreto de urgencia 003, que permite hacer un montón de otras cosas. Tienen posibilidades para negociar directamente contra empresas. Correcto. Sin necesidad de esperar que las fiscalías presenten cargos penales. ¿Por qué esto es así? Porque es mucho más sencillo organizar casos sobre daños y perjuicios que organizar casos criminales donde hay que tener circunstancias de hecho, momentos, evidencias, pruebas y nombres de personas. Entonces, cuando la Procuraduría, con Catherine Ampuero a la cabeza, le pedía al Ministerio Público que incluya a las empresas, también cometió un error. Por supuesto. Porque ella ha podido ir a un juzgado civil y denunciar directamente a las empresas, ella como procuradora. Y embargar lo que quiera, si su opción era embargar, o sentarlas en una mesa de negociación y poner las cosas sobre la tabla. Ok, pero ¿no será que la Procuraduría en verdad no tiene la menor idea de qué es lo que quiere, cuánto quiere y por lo tanto no tiene esta estrategia y obviamente se pone detrás del Ministerio Público para no quedar mal? De hecho, mi impresión es que las Procuradurías todavía han estado pensando que son pequeñas fiscalías secundarias y eso no es cierto. En estos 17 años que han pasado de la transición, la Fiscalía ha desarrollado una autoimagen que le permite saber quién es. Temo que las Procuradurías no. Y déjame poner este ejemplo. Y voy a disculparme por la autorreferencia. Pero en la transición, en esa Procuraduría en la que estábamos, Ugaz, Vargas, Gamarra y yo, los fondos recuperados no provinieron de casos penales. Provinieron de un esquema en el que combinamos, en efecto, casos penales, con esquemas de negociación directa con los responsables que devolvieron fondos en el marco de acuerdos de cooperación. Si en la transición hubiéramos hecho depender
la recuperación de fondos de los casos penales, no habríamos logrado los 200 millones de dólares que se consiguieron, 100 millones en el primer año. Cuando Ugaz y yo salimos de la Procuraduría, ya había 100 millones. Pero César, en el caso de justamente eso que ustedes armaron, ¿no?, con este equipo de procuradores, tenía la otra figura de que no perseguían muchas empresas, porque la mayoría eran personas naturales que habían estado vinculadas a la mafia. Sí y no. Lo que ocurre es que en nuestro esquema la cantidad de empresas era mucho menor. Pero la madre del cordero, el filón más fuerte de recuperaciones, fueron contratos de compra-venta de equipos militares, donde había intermediación y había corporaciones. Pero el ejemplo viene por marcar una idea. Una procuraduría cuyo objeto es conseguir fondos para reparar al Estado no tiene que depender del ritmo de casos legales. Esta procuraduría ayer, la actual, Ramírez, que ha hecho un esfuerzo además, creo que encomiable por poner al día la agenda de los procesos. ¿El Ministerio Público? No, la Procuraduría. Ha hecho un ejemplo encomiable por poner al día la agenda de los procesos. Ha incluido a Odebrecht en una serie de casos en los que no estaba. Correcto, el tema del Callao, reparación, etcétera. Ha hecho mucha... Perdón, señor, que interrumpa, pero es un poquito la línea de lo que se le criticó mucho a Catherine Ampuero. O sea, a lo que voy es que los dos tenían afanes, pero no tienen, me parece, el bosque entero. Ya, pero para comenzar. Pero esta Procuraduría lo ha hecho. En tiempo de Ampuero, lo digo con el mayor respeto, pero... En tiempo de Ampuero lo que pasó fue que se pidió que entrara el gasoducto, se retiró el pedido para que entrara el gasoducto. Sí, habían idas y venidas. Se fue sobre Odebrecht y después se llegó tarde, así que se perdió lo de Odebrecht y ninguna empresa entró en ningún caso. Aquí hay un plan. A mí puede no gustarme, no es mi preferencia, no es el modo en que yo lo haría, pero hay un plan y entonces hay que respetarlo. Ese plan, en la Procuraduría actual, como lo ha anunciado ayer Ramírez, es esperar que la Fiscalía presente cargos contra personas y luego ir sobre las empresas para las que trabajan esas personas. Es una opción, es razonable, tiene algún sentido. Yo creo que hay otros caminos también que habría que explorar. Ahorita me vas a contar cuáles son esos caminos, pero déjame hacerte una pregunta, porque claro, si lo que tú planteas así fuese, pero no hay una contradicción, digamos, no hay un nudo Giordano ahí al decir, por ejemplo, si yo voy directamente a un juicio civil, ponle tú a Graña y Montero, ¿ok? Y Graña y Montero finalmente, sí, pues te dice, ok, yo te pago la reparación civil, bla, bla, bla. ¿No estaría reconociendo corrupción a la cual podría poner en jaque a sus directivos? Porque si empieza a negociar una reparación civil, ¿no está haciendo una confesión de parte? Ahí está, en efecto, el nudo gordiano. Es que yo no creo que eso sea cierto. Lo que ocurre es que la responsabilidad de una compañía por no haber tenido el cuidado suficiente en sus procesos internos, tal que termina sentada en la mesa con una empresa que ha estado corrompiendo funcionarios, es completamente independiente y se justifica por sí misma, al margen de que alguno de sus ejecutivos en particular se haya entrometido en el hecho. Es decir, en la parte que la Procuraduría interesa... Entonces yo no sabía nada, pero sí admito que me he favorecido de un tema ilegal, pero tampoco te estoy diciendo que mi presidente del directorio haya sido un corrupto. Pero por favor, exacto, basta esto. Imaginemos que los dos somos socios. Y tú descubres que yo he estado, qué sé yo, extorsionando gente, matando gente, y tú has ganado dinero por eso. ¿Te quedarías con ese dinero? ¿O habría que discutir cuánto de eso debes devolver? Tal cual. Porque en términos de derecho común, las ganancias que se obtienen de algo que es ilícito no pueden seguir siendo tuyas en alguna parte. Entonces déjame volver a lo que ayer me comentaba Pablo Secada. Sí valdría la pena lo que él decía. Si yo fuese Procuraduría, yo me asesoro de un estudio de abogados de un equipo internacional, por ahí un estudio de abogados internacional, que conozca más o menos cómo medir el tema de la corrupción. Porque sabemos que aquí en el Perú no solamente hay una tolerancia social, sino hay una tolerancia económica. Es decir, los costos de la corrupción aquí en el Perú no los evaluamos como se evalúan en otras partes que le dan un valor mucho mayor. Y al mismo tiempo un banco de inversión que me diga cómo yo puedo hacer realistamente un acuerdo con estas empresas para que efectivamente en un periodo de tiempo realista me paguen mi plata. Sí, por supuesto, porque lo que queda claro es que no tenemos una matriz clara para abordar este asunto. Ahora, el 003 de febrero, el Ejecutivo no lo quiere. El 003 de febrero intentó ser una matriz. Yo tengo la impresión que el principal defecto con el 003 es que nadie, desde el Ejecutivo, nos ha explicado claramente cómo usarlo. Porque nadie lo sabe. Pero es que... Porque fue una cosa de querer decir, encapsulamos todo en Odebrecht. No, yo creo que es porque nadie lo dice. Primero sí, hay un primer movimiento en el 003 de febrero que supone que se puede actuar muy rápido sobre Odebrecht. Ahora, regresemos un instante, muy brevemente, a febrero de este año. Para comenzar, febrero ya era tarde, ¿no? Sí. Porque la idea principal era evitar que el gasoducto se pierda y se perdió al final de enero. Sí. Pero si vamos a principios de este año, recordaremos que la venta de Olmos estaba anunciada.
La venta de Chacya estaba anunciada. Se estaba discutiendo la venta de Chavimochic. Había toda una discusión sobre si la propia posición de Odebrecht en el gasoducto se iba a transferir antes del colapso de finales de enero. Pongamos números. Si ponemos números en los valores de inversión, 1.000 millones en gasoducto, 1.000 millones en Chacya, 500 millones en Olmos, 1.000 millones más en Chavimochic. Estamos hablando de 1, 2, 3 y medio de 3.500 millones de dólares. Hagamos al ojo cuánto se puede deber entre bancos, impuestos y trabajadores, y ahí quedaban como 500 millones que habrían podido estar en los bolsillos del Estado si el Estado hubiera podido gestionar el 003. ¿Qué significaba gestionarlo? El 003 solo funcionaba con una mesa muy clara en la que el Estado promueve de manera lícita las ventas de esos activos a cambio de que entren otros operadores. La meta que estaba clara era que Odebrecht se vaya y en los valores de transferencia el Estado captura reparación y cerramos el primer capítulo. Sin perjuicio de lo que pueda faltar. Eso no se hizo, ni Funifa. La intervención podría haber sido también una variante de eso que tú planteas. Por supuesto. Correcto. Por supuesto. Vamos a hacer una breve pausa, César, por favor, y regresemos con finalmente la figura de los acuerdos de leniencia, no sé cómo se dice claramente, si es que finalmente crees que ayudaría a correr un poco más con este tema, ¿no? Finalmente, ya no solamente la parte económica, sino la parte penal y sobre todo, para mí lo que es más importante es entender cuál ha sido la corrupción del sistema y sobre todo tener la seguridad de que las bases de eso va a cambiar, la manera como se adjudican obras, etcétera, etcétera. Pausa y regresamos. Bien, amigos, seguimos conversando con César Azabache, abogado penalista. César, lo que te preguntaba, acuerdo de lenidad o leniencia en portugués, lo decía justamente, me parece que no lo entiende, no lo entendía Héctor Becerril, porque decía, esto es algo que el Ministerio Público lo tendría que hacer. ¿Cómo es esta situación? Claro, primero para comenzar, en principio, todos los organismos públicos que tienen que tomar decisiones sobre castigos deberían tener y entender que tienen el derecho de negociar esos castigos. Porque la negociación en este marco funciona para ahorrar el costo del procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, siempre va a ser mejor que tu fiscal y yo imputado negociemos mi responsabilidad antes de los 10 años que toma un procedimiento. Que tu procurador y yo responsable civil, obligado a pagar daños, negociemos mi pago antes de los 10 años que toma un juicio. Aquí viene el acuerdo de leniencia. Propiamente, los acuerdos de clemencia o lenidad, como les llamemos, suponen que también las multas que se deben pagar, la multa está a medio camino entre la prisión y los daños y perjuicios, se puedan negociar. Los 2.800 millones que Odebrecht ha pagado en el Brasil son una multa. ¿Qué es la multa? Como digo, la multa es un castigo que está a la mitad de la prisión y de la reparación civil. Es mucho más simple de cobrar que la reparación civil porque no hay que probar daños. Es la consecuencia de haber causado un resultado que la ley establece como indebido, ¿de acuerdo? Un ejemplo. Si toda negociación previa a que un juez diga esto es lo que se tiene que pagar es multa, no reparación civil. No, todo castigo por infringir la ley debe poder ser negociado. Se negocia la colaboración eficaz. Se debe poder negociar la reparación y se deben poder negociar las multas. Los acuerdos de leniencia son acuerdos para negociar multas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Imagina que tú estás construyendo una carretera. Construyéndola, rompes una huaca. Tienes que pagar una multa por haberla roto y ahí no hay mucha discusión que hacer. Está tu camión, está la huaca rota, pagas. Dos posibilidades. O vamos a un juicio enorme en el que tú objetas, apelas, te vas al judicial, o acordamos que en vez de cobrarte 1.000 UITs por romper la huaca, te cobre 750 y no hacemos un juicio. Ese es un acuerdo de lenidad. Y claro, ese acuerdo de lenidad puede venir cargado con que me entregues determinada información. El gran problema que tenemos en el Perú en este instante, para tener un sistema en forma de ese tipo de acuerdos, es que no hemos tenido multas aplicables a empresas cuando se descubre que sus socios han sido corruptos y que ellas no lo han prevenido a tiempo. Las multas para empresas por ese tipo de asuntos han entrado en vigencia el año pasado. ¿Por qué? ¿Y por qué nunca nos hemos modernizado? Porque nos olvidamos en el 91. Cuando se reformó el Código Penal, pusimos una serie de consecuencias accesorias. Confiscaciones, pérdida de ganancias. Entonces eso es justamente un buen momento para que el Congreso actualice ese tema. Exacto. Y es un buen momento para entrar en el siguiente esquema, que creo que va en la misma dirección. Ya estamos
con estos casos delante. Sí. Y tenemos un problema de moral pública muy importante, que es discutir cuál es la responsabilidad de las consorciadas. Sí. Bien, ¿no es mejor que las empresas privadas vinculadas a estos casos y el Estado se sienten en una mesa y nos ahorren 10 años de juicio, aceptando las empresas vinculadas a estos casos acuerdos para pagarle multas al Estado? Correcto. Que acepten voluntariamente, incluso aunque en el año 2005, 2006, 2007 no hay una multa tasada por ley. La paguen dentro del marco de las reparaciones y cerremos esto en el menor tiempo posible. Correcto. Porque independientemente de la responsabilidad penal de los funcionarios. Exacto, porque es otra cosa. Correcto. La responsabilidad de las compañías. Correcto, pero por eso te digo, son las dos caras de la moneda. Por ahí el tema y ahí justamente la empresa para acelerar este tema. Pero la responsabilidad de las compañías tiene que poder cobrarse lo más rápido posible, sí, para no afectar el ciclo económico en que están involucradas. Correcto, pero también, César, confesar cómo ha funcionado, porque ayer me lo decía Pablo Secada acá, nos estamos quedando en las consorciadas, pero me dio otros nombres, Obraín y Cosapi, que están pasando piola, pero que finalmente han sido parte del sistema. Y si yo saco el club de las 30 de las constructoras, o sea, lo que me interesa también es, me dejo entender, o sea, recoger toda la información que sea posible. Para cambiar el sistema. Pero nota que el equilibrio está en, primero, acercar el resultado lo más que se pueda en el tiempo, porque eso no puede, en términos económicos, tolerar demasiado tiempo. Correcto, correcto. En segundo lugar, pero mientras más rápido sepa, más rápido voy a poder cambiar el sistema corrupto. Siempre y cuando se pueda equilibrar con contener los efectos colaterales de ese tipo de casos. Porque no puede pasarnos con la historia de Odebrecht, que la historia de la avenida Fawcett se multiplica por 1000, ¿no? Okay. Una obra pública necesaria que se paró por un caso de corrupción, pero que nadie más tomó nunca. Eso no puede pasar. Y la idea original del 003 era que eso no pase. Lo que ocurre es que el 003 ha terminado siendo el ejemplo más intenso de mala gestión pública, sí, en el control de efectos colaterales de casos de corrupción. Resultados, vamos a darnos una vuelta por la Costa Verde del Callao. Sí. Está parada. Sí. Pasemos por el Jockey Plaza. Parado. Está parado. Y bueno, y eso, si corremos la historia, significa que podemos terminar con una gran avenida Fawcett. Pero entonces me está diciendo que esas cosas son responsabilidad directamente del Poder Ejecutivo. Sí, no del Ministerio Público. Del Poder Ejecutivo. Por supuesto, porque el Ministerio Público tiene que hacer otra cosa, que es organizar casos de responsabilidad contra personas físicas en base a la determinación del día, hora y lugar en que cometieron un crimen. Esto son consecuencias civiles. ¿Cómo vincular, César, lo que me acaba de decir, que finalmente esa irresponsabilidad o la responsabilidad de que no se haya aplicado bien, de que no se ejecute bien el decreto de urgencia 003, y si eso lo vinculamos a la portada de caretas, a la información y a la estrategia, desgraciadamente, del presidente Kuczynski de hacer este tema del avestruz, de enterrar la cabeza a ver si todo se resuelve solo, ¿a dónde nos deja parada la situación del presidente? Y que nos está dejando parados, ¿verdad? Porque en realidad, desde mi punto de vista, el caso del presidente Kuczynski, ahora en formación, y ya van, como bien dijiste, 2 números de caretas, sí, muy fuertes sobre lo mismo, se resuelve con una apertura clara de información. Es decir, es el señor Sepúlveda el que me dio para que el señor Kuczynski prestara servicios hacia Odebrecht. Sí. Abramos la correspondencia de ambos, voluntariamente y de inmediato, aquí en Lima y en Santiago de Chile. ¿De qué hablaban? Y si no lo hace, ¿qué se debe suponer? Si no lo hace, yo temo que cada día que pasa en incertidumbre deteriora el fundamento moral de la Presidencia de la República. Eso es demasiado serio para que busquemos subterfugios legales o nos basemos en comunicados escuetos. Estamos hablando de la responsabilidad moral de un presidente de la República. Eso no lo podemos tener detenido en el tiempo. Hay que aclararlo ya. Y eso solo se aclara mirando la correspondencia, mirando los informes que puedan haber, mirando los servicios y despejando las dudas de inmediato. Y si no se hace, es legítimo pensar lo contrario. Sí, sin duda. César Azabache, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Gracias. Que estén bien.